El mundo en el que vivimos se basa en código. Hoy en día todo es más digital que nunca. Y aunque parezca mentira, hay líneas de código de programación hasta en un air fryer. Sí, o sea, este horno portátil tiene un microchip con software programado por un programador que ha escrito miles de líneas de código para hacerlo funcionar. Y bueno, es que ahora los chips son tan baratos que ¿por qué no meter un ordenador en literalmente cualquier cosa? Pero el caso más extremo para mí es el test de embarazo que puede correr Doom. Esto es real, hay un test de embarazo que puede correr el videojuego Doom del 93. Y esto es porque aquí dentro hay un ordenador. Y donde hay un ordenador hay código. Y aún así la mayoría de la gente no sabe qué es el código, de dónde sale este código, cómo se programa, en qué consiste la programación en general. Bueno, pues resulta que tengo un vídeo sobre esto en el canal. ¿En qué consiste programar? Y en este vídeo seguiremos hablando sobre ese tema. De hecho, voy a intentar meterte dentro de la mente de un desarrollador de software y te voy a explicar 4 algoritmos. Algoritmos que sirven para algo que es muy básico realmente, ¿vale? Pero creo que te van a dar una perspectiva muy especial sobre cómo funciona el software en general. Y por cierto, este no es un vídeo cualquiera. Este vídeo está basado en un capítulo de mi libro. Mi libro, Entiende la tecnología, salió el mes pasado y es un tributo a los 10 años que llevo en el canal de YouTube. Y realmente trata de muchos temas que hemos estado hablando aquí en el canal, como inteligencia artificial, Linux, el Bitcoin, y en concreto hay un capítulo que se llama ¿En qué consiste programar? Así que vamos allá. Como te decía, todas las aplicaciones y programas que usamos están hechos por código. Y si bien cada software es un mundo, hay patrones que se repiten. Hay cosas que podemos encontrar en casi cualquier software y que parecen realmente muy sencillas, muy simples, pero tienen un montón de teoría detrás. Como por ejemplo, el botón de ordenar. Cuando vamos a Amazon o a cualquier tienda online, siempre tenemos este botón de ordenar por. Esto nos permite ordenar por destacados, de mayor a menor, los más vendidos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Cuando buscamos canciones. Podemos ordenar una lista por título, por artista, por álbum, por fecha de lanzamiento. Y si nos vamos a un caso un poquito más técnico, tenemos Excel, ¿no? Que para mí es el caso más clásico. En Excel podemos ordenar las filas usando cualquiera de las columnas como criterio. Y en fin, ordenar es básico para casi cualquier software del mundo. Y es algo muy pequeño si lo piensas, ¿no? Dentro de todo lo que es un programa, todas las cosas que tiene, botones, operaciones, servidores, comunicación, el ordenar parece algo totalmente banal. Pero ahí donde lo ves, algo tan sencillo como esto, tiene un montón de complicación y grandes problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues el tiempo y los recursos. Pero todo esto lo veremos después de un mensaje de nuestro sponsor. GBGMore es tu tienda de claves de software de confianza, donde puedes encontrar, entre otras cosas, claves de Windows originales para Windows 10, Home, Professional y Windows 11, que de hecho es donde yo las suelo comprar para mí mismo. Estas claves son bastante más económicas que las que vende Microsoft porque son claves OEM, o sea, están pensadas para fabricantes de ordenadores que compran al por mayor para meter a sus distintos equipos. Y es perfectamente legal revenderlas, por mucho que Microsoft no le guste demasiado. Así que, pequeño hack para conseguir Windows original sin necesidad de instalar un crack en tu ordenador. Abajo te dejaré los enlaces para que puedas ir a la web a comprar las claves, pero no solo eso, sino que también te dejaré un pequeño código de descuento para que puedas ahorrar algunos euros. Gracias a GBGMore por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy. Para imaginarnos cómo funcionan los algoritmos de ordenación, vamos a crearnos una escena mental. Tenemos una serie de cajas colocadas en fila. Cada una de estas cajas tiene un número. Nuestra tarea es crear una lista de pasos para ordenar de manera automática estas cajas de menor a mayor. Y para eso tenemos un brazo mecánico muy especial. ¿Qué nos permite hacer este brazo? Bueno, pues primero que nada nos permite levantar cajas y cambiarlas de sitio. De esa manera podemos intercambiar 2 cajas entre ellas o desplazar todas las cajas y meter una en un sitio concreto. O sea, intercambiar o insertar una caja en una posición. También tenemos una cámara en este brazo que nos permite leer el número que está escrito en la caja. De esa forma podemos leer el número de 2 cajas, por ejemplo, y compararlas entre ellas. De esa manera sabríamos cuál es la más pequeña y cuál es la más grande, ¿no? La que tiene el número más pequeño es más pequeña, la que tiene el número más grande es más grande. Entonces, usando todas estas reglas, todo lo que sabemos que puede hacer nuestro brazo, tenemos que pensar una serie de pasos que nos permitan de forma metódica ordenar las cajas. Si traducimos esto a la programación, el brazo mecánico es nuestro procesador y la fila de cajas es una lista de elementos de texto o números o lo que tú quieras dentro de la memoria de nuestro ordenador. El objetivo es mover esos datos en la memoria para que estén ordenados, ¿no? Dentro de esa lista de forma correcta. Entonces, volvamos al ejemplo del brazo mecánico y las cajas. Una de las formas más intuitivas es ir mirando cada una de estas cajas y comparándolas con todas las anteriores. Vamos a empezar con la segunda caja, porque la primera no tiene sentido, ¿no? No hay nada con qué compararla. Leemos su número, leemos el número del anterior, que es la primera básicamente, y las comparamos entre ellas. Si la caja de la izquierda es más grande y la de la derecha más pequeña, entonces tendríamos que insertar la segunda caja antes de la primera.
Perfecto, ahora vamos a por la tercera. Leemos el valor, lo comparamos con el de la segunda caja y en el caso de que la segunda fuera más pequeña, entonces no tenemos que moverla. Pero si fuera más grande, sabríamos que la caja no está en su sitio, pero puede que no vaya allí, sino que vaya todavía antes. Así que vamos a compararla con la primera caja. Comparamos con la primera caja de todas y descubrimos que efectivamente esta caja es la más pequeña, así que la movemos y la insertamos al inicio de todo. Vamos a por la cuarta, leemos el valor y lo comparamos con la caja anterior. Vemos que la caja anterior es más pequeña, así que no hacemos nada. Y ahora tenemos nuestra última caja. Esta última caja es más pequeña que la anterior, pero no es más pequeña que la tercera, así que nos detenemos ahí y la insertamos justo delante de la anterior. Y de esta manera tendríamos nuestra fila de cajas ordenada. Si nuestra fila fuera más larga, tendríamos que repetir este paso para cada una de las cajas hasta llegar al final de la fila. En resumen, lo que hace este algoritmo es ir número por número, caja por caja, a lo largo de toda nuestra fila y compara cada uno de esos números con todos los anteriores, pero realmente no hace falta que lo compare con todos, sino que simplemente se tiene que detener cuando encuentra una que es más pequeña y se insertaría justo delante de esa caja en cuestión. Este es uno de los algoritmos de ordenación más famosos, se llama Insertion Sort o ordenación por inserción. Pero no es precisamente perfecto. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que este proceso a veces puede ser muy lento. De hecho, vamos a hablar sobre este tema. Hay varias formas de juzgar si un algoritmo es bueno o es malo, si es lento o es rápido, y una de ellas es la complejidad temporal. La complejidad temporal se representa con la notación de Landau, pero entre amigos le llamamos Big O, o en español, O grande. Mira, en pocas palabras es una forma de describir cuánto tiempo va a tardar un algoritmo en ejecutarse a medida que el problema se va volviendo cada vez más complejo. Y puede haber distintos casos dentro de esta complejidad. Por ejemplo, podría ser que nuestro algoritmo siempre tarde lo mismo. O sea, da igual si tenemos una caja, 10 cajas, 50 cajas, pues siempre tarda exactamente el mismo tiempo. Esto podría ser, a lo mejor, pues un algoritmo que su única tarea es coger la segunda caja de toda la fila. Pues si lo único que tiene que hacer es coger la segunda caja, siempre va a tardar lo mismo independientemente de cuántas cajas tengamos. Por lo cual este algoritmo tiene un Big O de 1, porque siempre tarda lo mismo. Da igual si tengo 1.000.000 de cajas, si tengo 3, si tengo 5, si tengo 50, el tiempo siempre es el mismo, por lo cual Big O 1. Por otro lado tenemos el tiempo lineal, que sería Big O N. Esto sería, por ejemplo, si hacemos un algoritmo para que nuestro brazo robótico cuente todas las cajas. Tendría que ir una por una leyendo el número y de esa manera pues iríamos registrando cuántas hay, por ejemplo. Este algoritmo, cuantas más cajas hay, más tarda, porque cada caja es un pasito extra. De hecho, el aumento de tiempo es directamente proporcional al aumento de cajas. En el caso de nuestro algoritmo de ordenación por inserción, ¿cuál es su complejidad temporal? Bueno, pues vamos a darle una vuelta. Vamos a empezar por el mejor caso posible. A ver, cuando vamos a ordenar una lista, en el mejor de los casos, o sea, lo mejor que nos puede pasar es que la lista ya esté ordenada. Eso sería fantástico, ¿no? Tengo que hacer el trabajo, pero el trabajo ya está hecho. ¿Qué haría nuestro algoritmo con esta lista? Bueno, pues empezaría por la segunda caja, segundo número, miraría la anterior y diría, vale, no tengo nada que hacer. Iría por la tercera, miraría la anterior, diría, vale, no tengo nada que hacer. Y así sucesivamente a lo largo de todas las cajas, por lo cual sí que comprobaría cada bloque, pero lo haría solo una vez con su anterior y se daría cuenta de que no tiene que hacer nada. Y como solo tendría que hacer una comparación, podemos decir que la complejidad temporal de este algoritmo es n, al igual que pasaba con lo de contar cajas, porque la complejidad temporal aumenta a la vez que van aumentando el número de cajas. Para verlo de otra manera, si tardamos 10 segundos en comprobar una fila de 10 cajas, si tuviéramos 50 cajas ordenadas, tardaríamos 50 segundos. Si tuviésemos 100, tardaríamos 100 segundos. Ahora vámonos al peor de los casos. ¿Cuál es el peor caso para ordenar? Bueno, pues el caso en el cual las cajas estén totalmente en orden inverso. O sea, están literalmente en orden descendente. Empieza por el número más grande y acaba en el número más pequeño. ¿Por qué es un caso tan complicado? Bueno, pues básicamente, si os acordáis cómo funciona el Insertion Sort, en este algoritmo vamos a tener que comprobar cada una de las cajas con todas sus anteriores. Entonces acabaríamos pues moviendo todas las cajas del lugar, o sea, todas necesitarían moverse y además todas necesitarían comprobarse con todas. Imagínate que tenemos una fila de 10 cajas, están totalmente en orden invertido, el peor caso. Si para ordenar estas 10 cajas tardamos 10 segundos, si tuviésemos una fila de 50, tardaríamos 2500 segundos. Y esto pasa porque en el peor caso posible el tiempo crece de forma cuadrática. Esto significa que a medida que tenemos más elementos, el tiempo crece de forma proporcional al cuadrado de la cantidad de elementos. Y esto se representa de esta manera, Big O n al cuadrado. Y sin entrar demasiado en matemáticas, os podéis hacer una imagen mental de por qué pasa esto. Por lo que os decía antes, ¿no? Para cada una de las cajas tenemos que comprobarla contra todas las otras. Y cada nueva caja que añadimos vamos a tener que comprobarla con todas las otras cajas para moverla hacia el inicio. Entonces hemos visto el mejor caso y el peor caso. Vamos a coger un caso aleatorio, uno del medio, del montón. Una lista ordenada al azar de cajas, en la cual también tenemos que hacer muchas comparaciones y tenemos que mover muchas cajas, pero que es posible que alguna parte de la lista esté parcialmente ordenada, ¿ok?
Bueno, pues estadísticamente en el insertion sort volvemos a tener una complejidad temporal de O n al cuadrado. Habrá casos en los que será un poco más fácil, otros en los que será un poco más difícil, pero en general se acerca más al n al cuadrado que no tanto al n normal, ¿vale? O sea, tiende a ser un algoritmo que cuantos más elementos tenemos se vuelve más lento. Pero el insertion sort no es la única forma de ordenar nuestras cajas. Vamos a ver otra técnica. Esta nueva técnica se llama bubble sort o ordenamiento de burbuja en castellano. Este es un poquito más simple. Vamos a comparar las cajas por parejas. Aquí sí que empezamos con la primera y la segunda. Si la segunda es más pequeña, las intercambiamos. Si no, pues no hacemos absolutamente nada. Ahora comparamos la tercera con la segunda. Lo mismo, si es más pequeña, las intercambiamos. Si no, no hacemos absolutamente nada. La cuarta con la tercera, la quinta con la cuarta y así sucesivamente hasta que terminamos la lista. Una vez que llegamos al final, pues hemos hecho algunos cambios, pero todavía no podríamos decir que la lista está completamente ordenada. Tenemos que volver a repetir el proceso. Por eso haremos una segunda pasada y una tercera y una cuarta y todas las que hagan falta hasta que nuestra fila quede perfectamente ordenada. Cuando comprobamos que todo está en su sitio y no hacen falta más cambios, podemos dar el orden por terminado. Este algoritmo es distinto, pero en realidad, en cuanto a complejidad temporal, es muy parecido. En el mejor de los casos, las comprobaciones son una por cada caja, así que sería de big O n. Pero para el peor caso, tendríamos que hacer muchas pasadas y acabaríamos con la misma situación que antes, big O n al cuadrado. Cuantos más ítems, más complejo se vuelve. ¿Cuál de estos dos es mejor? Bueno, pues el insertion sort es un poquito más rápido que el bubble sort, por lo que casi siempre es mejor. El bubble sort hoy en día no se suele usar casi nunca. La única ventaja que tiene es que tiene muy poquitas instrucciones comparado con el insertion sort y por eso hay veces que se puede llegar a usar en un dispositivo que tenga muy poca memoria y tengas que poner un código muy pequeño. Pero es algo que sí que te hacen estudiar en la uni, ¿vale? Así que, mira, aquí te lo suelto. Como un caso teórico interesante, sobre todo, de qué es un algoritmo. Bueno, como podéis ver, para hacer lo mismo, o sea, para ordenar una fila de cajas, existen distintas técnicas que tienen resultados parecidos. Algunas mejores y otras peores, pero este resultado se puede mejorar. Y si quieres intentarlo por tu cuenta, te desafío a que pares este vídeo y pienses un sistema que sea más rápido que los dos que hemos visto hasta ahora. ¡Hala! Ya tienes un reto de lógica, matemática, programación, te diría más bien incluso. Si quieres intentarlo, pausa el vídeo y cuéntamelo abajo en los comentarios. One eternity later. Bueno, espero que hayas tenido éxito inventando tu propio algoritmo, porque ahora toca hablar de una opción mejor. Toca hablar en concreto del algoritmo de Tony. ¿Quién es Tony? Bueno, pues Tony era un matemático británico que estaba haciendo un posgrado en la Unión Soviética, por algún motivo, en los años 60, en concreto en Moscú. En aquella época investigaba la traducción del lenguaje natural con ordenadores, lo que vendría a ser una especie de tatarabuelo de Google Translate. Dentro de su programa, uno de los problemas que se encontró era justamente ordenar palabras. En aquella época él ya tenía el bubble sort y el insertion sort e incluso alguno más, pero no eran lo suficientemente rápidos. Piensa que en los años 60 los ordenadores eran lentísimos, así que decidió inventar su propio algoritmo. Le llamó quicksort, en castellano ordenamiento rápido. Este es un poco más complicado de entender, pero vamos a intentarlo. Lo primero que haremos será coger una caja, la primera por ejemplo que tenemos aquí. A esta caja le llamaremos pivote y a partir de ahí vamos a empezar a comparar todas las otras cajas con este pivote. Las que son más grandes las vamos a mantener a la derecha y las que son más pequeñas las vamos a mover a la izquierda, dividiendo las cajas pues en dos filas nuevas, con la caja pivote en el medio. Entonces nos queda pues esta caja pivote y una fila a la izquierda y una fila a la derecha. La de la izquierda son cajas más pequeñas, la de la derecha cajas más grandes. O sea, antes teníamos una única fila, ahora tenemos dos subfilas. Ahora vamos a repetir este mismo proceso dentro de las subfilas. Empezamos por la izquierda, de nuevo tenemos un pivote y hacemos dos subfilas. Una a la izquierda y una a la derecha de este nuevo pivote. Las que son menores a la izquierda, las mayores a la derecha. Y ahora cogemos la subfila de la derecha que teníamos antes y repetimos el proceso. Ahora dentro de las subfilas hacemos lo mismo. Elegimos un pivote y empezamos a ordenar en otras subfilas. Y así sucesivamente hasta que acabamos con unas subfilas que ya no tienen sentido, ¿no? Que son demasiado pequeñas y ya estarían ordenadas. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es unir todas estas filas en orden y tendríamos nuestra fila ordenada. Este algoritmo puede parecer un poco más confuso, es un poco más difícil de entender, pero es bastante más rápido. En un caso promedio, con una lista semi-ordenada, los datos aleatorios, ¿vale? La versión ni peor ni mejor, sino la del medio, la complejidad temporal es de big O n logarítmico n. Esto pasa porque como mínimo tenemos que hacer una pasada para cada elemento, seleccionando el pivote. Seleccionar el pivote ya nos da esa complejidad de n, proporcional a los elementos que tenemos dentro de la lista. Y luego vamos dividiendo en filas más pequeñas, lo que hace que tengamos que seguir trabajando, pero al dividir el problema y comprobar las listas dentro de sí mismas, estamos haciendo la mitad del trabajo. Por eso el n no es al cuadrado, sino que es n logarítmico n. Y no voy a entrar más en detalles en el tema de la complejidad temporal porque
Creo que ya tenemos bastante con entender el tema del código y el ordenamiento de las cajas, pero si queréis que haga un vídeo explicando mejor la complejidad temporal, los distintos tipos que existen y cómo se calculan, decídmelo abajo en los comentarios. El Quicksort es una de esas soluciones que se conocen como divide y vencerás, o divide et impera en latín, que es básicamente lo que hacía el Imperio Romano para, bueno, dominar el mundo básicamente. Aquí la idea prácticamente es la misma. Dividimos el problema en problemas más pequeños y los resolvemos, de manera que no tenemos todos los datos en cada una de las pasadas, sino que tenemos menos datos con los que trabajar. De todos modos, en el peor de los casos sí que tendremos problemas, ¿vale? Porque tenemos que hacer un montón de comprobaciones y acabaríamos también con un big O de n al cuadrado. Ahora, en el mejor de los casos, vamos a tener que hacer un poco de trabajo extra también respecto a los algoritmos que vimos antes, porque tenemos que ir definiendo pivotes, cortando la lista, por lo que también tendríamos una complejidad de big O n logarítmico n. Por lo cual, en el peor caso no es muy distinto de los dos, en el mejor caso es peor, pero bueno, el mejor caso es bastante raro, pero en general es más rápido, mucho más rápido. Que ojo, también quería comentar, la complejidad temporal define cómo escala el algoritmo cuando crece la cantidad de datos. Eso no significa que sea más lento o más rápido en general. O sea, el Quicksort en general es más rápido que los otros tipos de algoritmos. Lo que pasa que sí que es verdad que a medida que aumentamos los datos, pues en ciertos casos se comporta de forma parecida. O sea, crece en cuanto a tiempo de forma parecida, pero sigue siendo más rápido. Dicho esto, hay un montón de algoritmos de ordenación. Mira, aquí en Wikipedia tenemos todos estos, por ejemplo. Y bueno, el tuyo que has inventado antes cuando le diste a pausa, pues también lo puedes bautizar con el nombre que quieras. Mirad, de toda esta lista que estáis viendo aquí, el que más me llamó la atención es el de I can't believe it can sort. O sea, literalmente este algoritmo se llama no me puedo creer que esto ordene. Este básicamente es un paper de alguien que, bueno, se aburría, tenía que publicar un paper e hizo un paper sobre este algoritmo. Y lo que hace básicamente es algo muy parecido al insertion sort. O sea, comprueba cada caja con las anteriores, pero cuando se encuentra con una más grande, pues simplemente la intercambia y ya está, sin más. O sea, hace una cosa un poco rara. Y aparentemente, al final acabas con una lista ordenada por algún motivo. En fin, gente que trabaja en las universidades y no sabe qué publicar, pues publica estas cosas. El único punto positivo de este algoritmo sería que tiene 4 líneas de código, pero poco más. Y luego, más en el lado del humor, tenemos el slow sort o ordenado lento, que utiliza la estrategia de multiply and surrender, o sea, multiplica y ríndete. Es lo contrario del divide y vencerás, ¿no? Es una especie de broma. Es terriblemente lento y malo y no lo voy a explicar, pero bueno, para que veáis que los programadores también tienen sentido del humor. Pero a mí lo que más me impresiona de este algoritmo es que alguien se ha dedicado a programar un algoritmo de ordenación que fuera especialmente lento y que fuera exactamente lo contrario del Quicksort y que funcione encima, ¿sabes? O sea, es como, ¿cuánto tiempo libre tiene la gente? Ahora, uno de los mejores algoritmos de ordenación que existe hoy en día es el TeamSort. Es el que usa el lenguaje de programación Python para ordenar. Que por cierto, si queréis aprender Python, tengo un curso muy bueno en Mastermind, que es mi escuela de tecnología, donde no solo tenéis este curso, tenéis un montón de cursos para aprender desarrollo web, ciencia de datos, ciberseguridad, informática, montaje de equipos, reparación. Echadle un ojo, la verdad que está súper bien. Os dejo el link abajo en la descripción. En fin, estábamos hablando de Python. El algoritmo que usa Python para ordenar se llama TeamSort, porque a veces los programadores tienen egos tan grandes que le ponen su nombre a las cosas que inventan. Este en concreto lo inventó Tim Peters, justamente para Python, pero se usa también en muchos otros lenguajes de programación porque es bastante bueno. Para que te hagas una idea, este algoritmo en el peor caso es n logarítmico n, mientras que el Quicksort era un n cuadrático. En el mejor caso es un n a secas, ¿vale? Parecido al insert sort o al bubble sort, y en el caso promedio también es un n logarítmico n como el Quicksort. O sea, como podéis ver, en cuanto a complejidad temporal es el mejor de todos. Y os voy a explicar rápidamente, ya para terminar, cómo funciona. Lo primero que hace el TeamSort es decidir cómo ordenar en base a la lista. Si la lista tiene menos de 64 elementos, bueno, decide que no vale la pena hacer nada demasiado especial y hace un insert sort normal y corriente, sin más, porque es suficientemente pequeña como para que vaya todo lo rápido que puede ir. Ahora, si en la fila tenemos más de 64 elementos, entonces vamos a usar otro método. Vamos a identificar runs o carreras. Las carreras son escaleras, que pueden ser ascendentes o descendientes. Básicamente identifica grupitos donde los números van hacia arriba o grupitos donde los números van hacia abajo. Y los va cortando pues donde cambia la tendencia. O sea, cuando detecta que hay un cambio de tendencia, pues ahí dice, pues hasta aquí, lo corto. Pero además, a la hora de cortar, en el caso de tener una subfila que esté invertida, o sea que vaya de número más grande a más pequeño, la invierte y de esa manera pues acabas con un montón de subfilas que están ordenadas dentro de sí mismas. Ahora lo único que tiene que hacer es unirlas. Y para esto usa características de otro algoritmo que no hemos visto, que se llama Merge Sort. Aquí el concepto básicamente es unir filas. Lo que pasa que cuando las unamos tenemos que tener un resultado que esté ordenado, ¿no? De menor a mayor. No podemos unirlas de cualquier manera. Por eso lo que vamos a hacer es mirar el primer elemento de cada una de las filas y vamos a determinar cuál de los dos es el más grande. Y vamos a colocar en nuestra nueva fila, la fila que representa la unión de las dos,
el elemento más pequeño de los dos. De esa manera se lo quitamos a la fila. Volvemos a mirar los primeros dos elementos, que ahora de la fila que lo hemos quitado, pues es el segundo, ¿no? Pero bueno, ahora es el primero. Los comparamos y cogemos el menor y lo volvemos a colocar en la nueva fila. Y así sucesivamente hasta que no quede ningún elemento en ninguna de las dos filas. Y de esa manera pues las hemos unido en una nueva fila que está perfectamente ordenada. Y seguimos uniendo con la siguiente fila y así sucesivamente hasta que tenemos absolutamente todo unido y acabamos con una fila ordenada. Pero sobre todo el Team Sort es muy interesante porque a diferencia de los anteriores mezcla distintas estrategias y según el caso con el que se encuentra hace una cosa o hace otra. Y al final del día esto es algo que pasa mucho en los lenguajes de programación, en los sistemas, en los ordenadores. No se utiliza un solo método de ordenado, sino que según la situación, el acceso a datos, el formato de los datos, etcétera, etcétera, pues vamos a usar distintos métodos para poder hacer distintas cosas. Volviendo a lo de antes, estos son algoritmos que se usan en tu PC para ordenar, o sea, cada vez que tu PC ordena algún tipo de lista, algún tipo de dato, lo que está haciendo por dentro es utilizar alguno de estos algoritmos. He querido hacer este experimento mental para que puedas ver un poco cómo piensa un programador a la hora de programar. O sea, realmente lo que tenemos son problemas lógicos que tenemos que resolverlos, pequeños retos en los cuales solemos tener estructuras de datos y tenemos que buscar una forma eficiente para poder trabajar con esos datos. No siempre es tan complejo como esto, la verdad. Hay veces que es algo más sencillo, a veces simplemente tenemos que chequear datos o coger datos de un sitio y meterlos en otro. Pero bueno, creo que el tema de los algoritmos de ordenación es bastante divertido para hacerse una idea de cómo funciona. Y sobre todo también hay otro tema importante. Cuando se habla de optimización, ¿vale? Optimización de software, optimización de videojuegos. Realmente lo que se está haciendo por detrás muchas veces es elegir el algoritmo correcto o buscar un algoritmo que sea más rápido haciendo una tarea en concreto. Pero también te diré que en la mayoría de lenguajes de programación modernos, como por ejemplo Python, el algoritmo de ordenación ya viene hecho de fábrica. No hace falta que tú te pongas a programar esto cada vez que quieres ordenar algo. Simplemente utilizando el comando sort podemos ordenar cualquier lista de forma automática y esto por detrás utiliza el Team Sort para hacer esa tarea. Rara vez un programador, a menos que estés creando una aplicación que trabaja con millones de datos de forma ultra eficiente o estás creando un nuevo lenguaje de programación o una librería de bajo nivel, rara vez te vas a preocupar sobre cómo se ordenan los datos. Y aunque no sea el caso más común, me pareció divertido como experimento mental. Además es algo que se ve mucho en las carreras de ingeniería informática, sobre todo en las clases de algoritmos y estructuras de datos. Así que espero que te haya parecido interesante. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal, te dejo el link de mi libro en la descripción por si te interesa, mi curso de Python evidentemente también, y nos vemos en el próximo vídeo.